Bueno, como ya habíamos visto con la doctora, la espondilitis anquilosante es como la enfermedad más común de las espondiloartropatías. Es la que se presenta más frecuentemente y esta es una enfermedad sistémica, progresiva e inflamatoria que va a afectar principalmente al esqueleto axial. Y las articulaciones que se van a ver más afectadas son las de la columna lumbar y la articulación sacroiliaca. Para el diagnóstico de esta patología se basan en criterios en hallazgos radiológicos que están escritos en los criterios de Nueva York modificados. Sin embargo, hay otros criterios diagnósticos que se utilizaban anteriormente, que son los de Roma 1961 y los de Nueva York de 1966. En esta patología, la sacroilitis es como la manifestación clínica que se presenta más común. Ya nos había comentado la doctora que esta se va a exacerbar, bueno, el dolor en la articulación sacroiliaca y en la columna lumbar se va a exacerbar durante el reposo y con actividad física este dolor va a mejorar. Entonces, los criterios se basan en esta lumbalgia que presentan los pacientes y ya los hallazgos clínicos los hallazgos radiológicos, perdón, que se pueden encontrar. En los criterios de Roma de 1961, dentro de los criterios clínicos que se presentaban, era la lumbalgia y rigidez lumbar por más de 3 meses de evolución y que no mejoraban con el reposo. El dolor y la rigidez en la región torácica, las limitaciones de la movilidad en la columna lumbar, las limitaciones de la expansión torácica y antecedentes o evidencia de iritis, que es una de las manifestaciones extraarticulares que más se presentan en esta patología. Y en los criterios radiológicos era que se mostraba sacroileitis bilateral y esto hacía que se diera el diagnóstico de que el paciente estaba cursando con espondilitis anquilosante. Y también si no había ningún criterio radiológico con que se cumplieran al menos 4 de los 5 criterios clínicos, era suficiente para decir que el paciente cursaba con esta patología. En los criterios de Nueva York de 1966, dentro de las manifestaciones clínicas era la limitación en el movimiento de la columna lumbar en los 3 planos, en la flexión anterior, flexión lateral y extensión. También presentaba dolor en la unión dorsolumbar y limitación en la expansión torácica a 2 centímetros, a 2.5 centímetros o menos que se medían en el cuarto espacio intercostal. Y dentro de los hallazgos radiológicos se empezó a clasificar como 0 si no había ningún cambio en la radiología en la articulación sacroiliaca. Sospechoso era el grado 1, sacroilitis mínima el grado 2, sacroilitis moderada el grado 3 y anquilosis el grado 4. Y el diagnóstico de la espondilitis anquilosante era definitivo si existía una sacroileitis de grado 3 o 4 y si se cumplía al menos una manifestación clínica. O si también existía una sacroilitis unilateral de grado 3 o 4, o en todo caso bilateral de grado 2, e igual se cumplía con algún criterio. Y esta era probable si existía sacroilitis bilateral de grado 3 o 4, pero no se presentaba ninguna manifestación clínica. ¿Le puedes dar a la siguiente? ¿Sí se ve en la otra diapositiva? Sí. Va. Gracias. Y bueno, en los criterios de Nueva York modificados, se puede decir que se hizo la
información de los dos anteriores más concreta y ya se llegaron a los siguientes puntos. Dentro de los criterios clínicos vamos a tener que el paciente va a presentar dolor lumbar al menos de 3 meses de evolución, que este va a mejorar con la actividad física y con el reposo va a empeorar. Va a presentar limitación de la movilidad de la columna lumbar en el plano frontal y sagital y también va a haber disminución de la expansión torácica en relación a los valores normales de acuerdo a la edad y el sexo. Y esto de la expansión torácica tiene que ver si el paciente ya presenta afectación en cuanto a las vértebras dorsales y cervicales, ya que pues esta pueden estar ya muy afectadas y pues eso va a hacer que los movimientos de inspiración y expiración del paciente pues estén limitados. Dentro de los criterios radiológicos vamos a tener que va a ser bilateral si se presenta al menos el grado 2 y unilateral cuando se presenta el grado 3 o 4. Estos criterios van a tener una sensibilidad de 83% y una especificidad del 98%. Le das a la que sigue, por favor. Bueno, y para clasificar si es en grado 1, 2, 3 o 4, es de acuerdo a los hallazgos radiológicos que se van a presentar. Vamos a tener que en el grado 0 no va a haber ningún cambio en la articulación sacroiliaca, va a ser normal. En el grado 1 va a haber, bueno, se va a manejar como sospechoso o dudoso, ya que en apenas se va a ver un borramiento del borde articular, pero pues no va a ser confirmatorio de que el paciente tenga la patología o esté cursando con la patología. En el grado 2, la sacroilitis que se va a presentar va a ser mínima y en esta se puede ver más, ya, bueno, se ve que no se observan los bordes articulares. Empieza a haber un borramiento de estos, como se ve en la imagen donde dice grado 2. Dentro del grado 3, la sacroilitis ya va a ser moderada y en esta igual menciona que el estrechamiento del espacio articular ya va a ser más notorio y puede haber puentes óseos. En la imagen inferior del lado izquierdo, la imagen dice que del lado derecho se presenta una sacroileitis de grado 3 y en el lado izquierdo una de grado 2. Si se pueden dar cuenta, aquí no se observan bien el espacio articular, de que ya existe un borramiento de estos por la afectación que está teniendo. Que está teniendo el paciente. En el grado 4, la sacroileitis ya va a ser severa y aquí el paciente ya va a presentar anquilosis, por lo cual pues ya sus movimientos van a estar muy limitados, ya que no va a poder realizar pues bien ninguno de ellos. ¿Le das a la que sí? Sí se ve la otra. Está la de la sacroilitis grado 3-4. ¿Aún no cambió? No. Bueno, de acuerdo a estos grados de los hallazgos radiológicos, vamos a tener que ya se va a clasificar como tal si el paciente tiene la patología o es probable que la tenga. Para que se diga que es espondilitis anquilosante definida, es que se presente algún criterio radiológico mencionado y al menos un criterio clínico. Y esta va a ser probable
sí se llega a presentar solo el hallazgo radiológico, pero no se presenta ninguna manifestación clínica, lo cual es un poco raro porque se menciona que estos criterios no sirven para un diagnóstico precoz, ya que los pacientes empiezan a presentar manifestaciones radiológicas después de 5 años de evolución de la enfermedad. Entonces, estos no son muy eficaces para un diagnóstico precoz. Ajá. Todavía pueden ver una tabla. Es que les sigo cambiando las diapositivas, pero no sé si ustedes ven las que yo estoy viendo. Se ve todavía No, los no se de ve. grado 3 y grado 4. A ver. Voy a dejar un momento de compartir la presentación y lo intento de nuevo. Ok, adelante. Perdón, doctora, no sé si me estaban escuchando todavía. No. No, nada más nos quedamos en que te ibas a dejar de compartir y luego otra vez. Ay, sí, Hasta no ahí. sé qué estaba pasando. Voy a No sé los intentar demás. compartirla de nuevo. Sí, adelante. Si tienes problemas para compartir, compañera, puedes compartir la presentación y si quieres te ayudo. Ay, Ajá, doctor, en el chat la puedes ajá. subir y ya alguien que la abra y comparta su pantalla. Gracias. Sí, disculpe las complicaciones. En lo que se puede compartir, ¿tienen alguna duda, pregunta? Sí, yo tengo una duda respecto a los criterios de Nueva York modificados. Sí. Es que en los que no están modificados, en los de 1966, había respecto al diagnóstico diferencias entre definitivo y probable. Y me pregunto si en el de Nueva York ya no existen también definitivo y probable, si solamente es definitivo. Sí, en los dos, bueno, en el anterior sí están los dos y en el modificado también mencionaba que el definitivo es cuando se llega a presentar un hallazgo radiológico y hay una manifestación clínica, cualquiera de las tres que se presentan. Y el probable es que estuviera el hallazgo radiológico, pero no se presentara ninguna manifestación clínica. Entonces, les comentaba que eso era como raro porque se supone que estos criterios pues son para un diagnóstico un poco tardío porque los pacientes normalmente presentan el dolor, la rigidez, pero los hallazgos radiológicos no están presentes. Entonces, solamente que ya se estuviera como tratando
se puede decir que ya no presenta ninguna manifestación y ya solo está el hallazgo radiológico. No sé si... Ok, sí, muchas gracias. ¿Y de prueba sérica se puede realizar algo? Mencionaba que se mandaban a hacer lo que es proteína C reactiva, factor reumatoide, velocidad de sedimentación globular me parece, y pues estas normalmente cuando el paciente está cursando con inflamación, pues sí están elevadas, pero no son como tal muy específicas de que el paciente está cursando con espondilitis anquilosante. Solo Ok, o sea, no reactantes. están como en los criterios de Nueva York, ni en los modificados ni en estos. Ah, no, nada más se basan como en criterio, en hallazgos radiológicos, perdón. Vale. Recuerden que las espondiloartropatías son seronegativas, presentan el factor reumatoide negativo, eso es lo que los caracteriza junto con el HLA-B27. Entonces, solo los reactantes de fase aguda de la inflamación podrían estar presentes cuando hay actividad de la enfermedad como tal, pero pues no son específicos de que digas eso es espondilitis anquilosante, por eso es que da estas características del dolor, de la sacroileitis, de la expansión torácica y demás. Ok, ya no sé si se lo compartieron directo a su compañera que les ofreció compartir pantalla o lo iban a compartir Está en en el WhatsApp. chat. Ah, Los puse en WhatsApp. es que no tengo mi celular a la mano. Como dónde lo vi. Si quieren las Perdón. proyecto. Por favor. Sí, No por sé si favor. ya se subieron al grupo, bueno, a la plataforma. Es que yo estoy intentando mandarla. Yo acabo de descargarla para abrir, ya se está abriendo. Déjenme ver Ay, si sí la puedo gracias. compartir y si no puedo, ya que lo comparta mi compañero. ¿Va? Dime un minutito. Muchas gracias. Gracias. Doctora, Gracias. ¿Sí? doctora, soy el alumno Carlos Castillo. Sé Ajá. de que mi computadora apenas se actualizó, o sea, apenas me pude lograr conectar. Una gran disculpa. Ok, sí había nada más como 30, creo cuando bajé la clase. Después ya vi que había 36. En teoría son 39, ¿no? Porque se dio un compañero de baja o una compañera. Entonces ahorita solo vemos 37, solo faltan 2 compañeros. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Se ve que está cargando. ¿Y ahora? Ya. Ay, espérenme, tantito, un segundo. Ya sería en la siguiente en la que empieza lo de los criterios ASAS, por favor. Muchas gracias. Bueno, como ya habíamos visto anteriormente en las otras clases, un problema con esta enfermedad es que muchas veces el diagnóstico se da en etapas muy avanzadas o cuando las manifestaciones y daños pues ya han progresado enormemente. Entonces, la Sociedad Internacional para la Evaluación de la Espondiloartritis creó unos criterios diagnósticos que nos pueden servir principalmente en los pacientes menores de 45 años con dolor lumbar. Perdón, ahí está mal la tabla, era de 3 meses de evolución, me parece. Entonces, estos criterios nos van a permitir diagnosticar la espondilitis anquilosante a partir de resonancia magnética, que aunque es una prueba o un examen, pues hasta cierto punto más costoso, con otros requerimientos o que no está al alcance de todas las personas, pues es bastante sensible y nos va a permitir llegar a un diagnóstico en etapas más tempranas. Esto junto a otros criterios clínicos nos van a permitir llegar al diagnóstico. Entonces,
tenemos que puede llevarse a cabo el diagnóstico radiológico de la sacroileitis con uno o más características de la espondiloartritis. Estas se las voy a mencionar ahorita. O también podemos diagnosticarlos ya con la certeza de tener la presencia del HLA-B27, que es característico de la enfermedad, con dos o más características de espondiloartritis. Entonces, estas características, que pues ya las hemos estado revisando anteriormente, van a incluir tanto las manifestaciones articulares como las extraarticulares. Vamos a tener el característico dolor inflamatorio bajo, artritis, entesitis, uveitis, dactilitis, algunos casos con psoriasis o enfermedad de Crohn, que presenten buena respuesta a AINE, que exista una historial de espondiloartropatía y de nuevo el HLA-B27 está presente. Y para el diagnóstico radiológico podemos considerar tanto los criterios de Nueva York, que ya mencionó mi compañera anteriormente, como una inflamación activa aguda en la resonancia magnética, que va a ser altamente sugestiva de la sacroileitis asociada a la espondilitis anquilosante. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, en este caso vamos a tener principalmente dos divisiones en cuanto a los tipos de lesiones. Van a ser lesiones inflamatorias activas y lesiones estructurales, que ya se pueden observar cuando la enfermedad está un poco más avanzada. Vamos a tener, en cuanto a las lesiones inflamatorias activas, el edema óseo y osteitis, que pues realmente son las más importantes e incluso indispensables para llegar al diagnóstico de la sacroileitis activa. Estas tienen que estar presentes sí o sí. También tenemos sinovitis, entesitis o capsulitis. Se las voy a explicar un poquito más adelante. Tienen pues algunas imágenes para entender un poco mejor a qué se refiere. Sin embargo, pues creo que puedo mencionar en este momento que tanto el edema óseo como la osteitis se refieren a procesos inflamatorios correspondientes al hueso propiamente. La sinovitis pues es la inflamación o irritación de la membrana sinovial, que pues está encargada de revestir a las articulaciones. La entesitis, pues recordando que la entesis es el sitio de unión de un tendón, ligamento, fascia muscular a la superficie del hueso, pues sería la inflamación de la misma. Y la capsulitis sería la inflamación de la cápsula articular. Las lesiones estructurales vamos a encontrar principalmente esclerosis subcondral, que sería pues el endurecimiento patológico de este tejido. También la erosión, que pues es el desgaste que se produce en la superficie de un cuerpo por el roce o frotamiento con otro. También vamos a encontrar depósito de médula ósea grasa periarticular y, como ya habíamos visto también, que ya nos explicó la doctora e incluso se observa en radiografías, los puentes óseos o anquilosis. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, para realizar estos diagnósticos vamos a ayudarnos, como ya les mencionaba, de la resonancia magnética. Por esto principalmente vamos a utilizar secuencias en T1 y con supresión de la grasa. Las secuencias con supresión de la grasa van a aumentar la probabilidad de que detectemos lesiones propias del músculo y de los huesos, porque de esta forma pues se disminuye la grasa que existe en médula ósea, en tejido subcutáneo, y hace más específico hace más sencillo localizar puntos inflamatorios. En esta imagen vamos a tener el edema óseo, que se va a caracterizar por una hiperintensidad de señal en secuencias de supresión de la grasa y una imagen hipointensa en secuencias que se potencian en T1. En el caso de esta imagen, vamos a tener que la imagen A se encuentra en una secuencia T1. Entonces podemos observar que donde señala la flecha hay una zona de hipointensidad.
que al cambiar a una secuencia con supresión de la grasa, en el mismo sitio donde señala la flecha, pero ahora en B, tenemos una zona hiperintensa y de esta forma podemos ir localizando que tenemos un edema óseo. Podemos observar que es justamente en la unión sacroiliaca y que nos va a servir para determinar la espondilitis anquilosante. La siguiente, por favor. Otra de las manifestaciones que les había mencionado es la osteitis. En este caso, tanto la imagen A y B se encuentra en T1. En la imagen A, no sé si alcanzan a observar la flecha, tenemos una disminución de la señal alrededor o periarticular del borde sacro. Y en la imagen de la derecha, perdón, de la articulación sacroiliaca derecha. En cuanto a la imagen C, que es la del lado derecho, tenemos una zona hiperintensa en donde están señalando las flechas que van a corresponder también al... olvidaba mencionarles que en esta imagen es una secuencia con contraste. En las secuencias con contraste correspondientes a la osteitis va a haber una captación de señal en las áreas que corresponden a esta inflamación. Por lo tanto, tanto en la imagen A como en la imagen B, pues no tenemos la aplicación del contraste y nos encontramos en una secuencia T1. Sin embargo, en la misma secuencia T1, pero ya al aplicar contraste gadolíneo intravenoso, pues vamos a tener que las zonas con inflamación que pues corresponden a la osteitis van a resaltar más. Entonces así podemos determinar que pues justamente donde están uniéndose la articulación sacroiliaca va a haber una mayor captación de señal y va a ser correspondiente a la osteitis. La siguiente, por favor. En esta imagen vamos a tener que en el margen ilíaco periarticular derecho, donde señalan las flechas blancas, una erosión articular. Se puede observar cierto desgaste en estas articulaciones que realmente no tendrían que encontrarse ahí de ser un tejido completamente normal, completamente sano. La osteitis, como ya les había mencionado, va a haber un realce en secuencias T1, como en esta imagen, y sobre todo cuando hay supresión de la grasa y con medio de contraste de gadolíneo. En cuanto a la imagen B, tenemos una captación intraarticular, como se observa donde señalan tanto la flecha, la punta de flecha, en la articulación sacroiliaca derecha, y esto va a corresponder a una sinovitis. También va a haber mayor captación de contraste de gadolíneo. Y en cuanto a la sacroileitis, tenemos ciertos signos de esclerosis en la carilla ilíaca de la articulación izquierda. Más adelante les menciono en una tabla que normalmente no podemos diagnosticar esta enfermedad con solamente un corte de la imagen. Si tenemos, por ejemplo, un solo signo, una sola señal de osteitis, eso no puede ser suficiente para determinar que la enfermedad está presente. Tiene que haber 2 o más signos propios de la enfermedad en un solo corte, o que un signo esté presente en 2 o más cortes. Recordemos que la resonancia pues es como si fuéramos cortando por partes el cuerpo para ver desde diferentes ángulos o diferentes alturas no es pues la imagen como tal. Entonces una sola imagen no sería suficiente para determinar la extensión de esta enfermedad. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor?
Bueno, en esta imagen, en la imagen A, podemos observar que en la articulación sacroiliaca izquierda hay una zona de hipointensidad en ambos márgenes de los huesos, no solamente en el sacro, sino pues en ambos componentes de la articulación. Y esto va a ser correspondiente a esclerosis. En la imagen B podemos observar que pues de igual manera se mantiene esta zona con una menor intensidad, lo que está encerrado en el círculo blanco. Sin embargo, si somos un poco observadores, podemos ver que alrededor del círculo hay una zona con mayor intensidad que está destacando más. Entonces, esta zona de realce marginal al que rodea el área de esclerosis va a corresponder a osteitis. La siguiente, por favor. También les mencionaba que ya en cuanto a las lesiones estructurales va a haber un depósito de médula ósea grasa periarticular. Esta, aunque corresponde a una lesión estructural como tal, está presente casi todo el tiempo en las lesiones que se encuentran activas o que son agudas. Entonces, en la imagen A, donde observamos las flechas, de igual manera hay un aumento de la señal ósea periarticular y va a ser sugestiva, esta hiperintensidad va a ser sugestiva de depósitos de grasa alrededor de las zonas de la articulación. En cuanto a la imagen B, también vamos a observar en donde está, bueno, además de las lesiones que ya les había mencionado, que en este caso sería una secuencia con supresión de la grasa, pues es evidente que disminuiría la señal en estas zonas, que en la imagen anterior se mencionaba que pues habría depósito de médula ósea. Ya les había platicado un poquito al inicio que pues este tipo de secuencias nos van a ayudar a fijarnos más en las lesiones inflamatorias al disminuir pues como tal la médula ósea. Y por lo tanto, en la imagen B, con una secuencia con supresión de la grasa, nos podemos fijar más que en donde tenemos una cabeza de flecha, también se puede identificar cierto edema óseo que está pues limítrofe al depósito de grasa periarticular sacro izquierdo. Es esa pequeña zona que se nota con mayor intensidad, pues más brillosa como tal. Entonces, en estas últimas imágenes podemos observar diferentes manifestaciones, aunque sea un solo corte. ¿Y ustedes creen que con eso y con los que les había mencionado un poquito hace rato sería suficiente para determinar que la enfermedad está presente? Les pregunto. Bueno. ¿Qué dice? ¿Alguien? ¿Alguien? Abner, Hazel, Linda. Bueno, no, Linda está presentando, sí. Perdón. No me preocupes. María Ramírez. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? ¿Sí están poniendo atención los 37 que llegaron? Yo entiendo que es un poco complejo hablar de resonancia y todos los cambios que hay, pero teniendo en cuenta principalmente que pues con esto nos va a ayudar a identificar focos inflamatorios o de lesiones activas, y pues obviamente las secuencias de supresión de grasa van a suprimir la grasa de cualquier tipo, bueno, sobre todo médula ósea, tejido graso subcutáneo, pues obviamente vamos a tener la facilidad de ver cambios con mucha más facilidad. Es por eso que estos criterios nos funcionan ampliamente para diagnosticar la enfermedad en etapas tempranas, comparado con la radiografía, donde sería mucho más difícil o habría que haber pasado más tiempo de la enfermedad para observar estos focos que realmente, si recordamos un poco,
una radiografía pues simplemente nos va a determinar densidades y si al caso algunos, pues sí, también focos inflamatorios de tejido blando, pero pues es menos específico. Esta es la ventaja que nos ofrecen los criterios por resonancia magnética y los hallazgos que pueden manifestar tanto en lesiones activas como ya lesiones estructurales. Y pues teniendo en cuenta cómo luce una articulación sana y recordando un poco los cambios que se observan principalmente alrededor de las articulaciones, puedes regresarle, perdón, y que no, o sea, no es como que la lesión se extienda completamente en toda la articulación, sino que vemos que hay algunos focos pequeños con cambios que pues ya nos van a ayudar para diagnosticar. Y pues realmente creo que consiste más en observar mucho cómo se ven dichas articulaciones. Pero bueno, recordando un poco también, hay ciertos hallazgos que se requieren, les había mencionado, que aunque existan las lesiones inflamatorias activas como sinovitis, entesitis o capsulitis, mientras no haya presencia de edema óseo u osteitis, no va a ser suficiente para definir que hay una sacroileitis. Y también cuando tenemos lesiones estructurales, por más que estén estas presentes, de igual manera es muy importante o es indispensable que exista edema óseo para llegar a un diagnóstico. Y también aquí les menciona que la secuencia STIR es una secuencia encargada de supresión de la grasa y la secuencia T1-SGD es con contraste intravenoso de gadolíneo. Estas son muy sugestivos porque tanto nos van a resaltar la presencia de médula ósea periarticular y focos inflamatorios, pues nos van a ayudar o van a hacer más sencillo observar estos cambios que se dan durante la enfermedad. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, una vez más, que cuando tenemos edema óseo u osteitis, que son los dos hallazgos indispensables para acercarnos más al diagnóstico, estas alteraciones deben encontrarse en al menos 2 cortes consecutivos. ¿Esto por qué? Porque nos va a determinar la extensión de la lesión que estamos observando. Un corte solamente no va a ser suficiente para determinar si la enfermedad es suficientemente grave o si ya se ha extendido tanto como para darnos manifestaciones o para sugerir que se trate de espondilitis anquilosante. De igual manera, si existe más de una alteración de señal, que de preferencia estas 2 indispensables, en un mismo corte va a ser suficiente. Por ejemplo, que en una de las imágenes hayamos visto que en la articulación sacroiliaca derecha hayamos tenido presencia de edema óseo y en la izquierda haya habido osteitis, ambos en el mismo corte, en la misma imagen, va a ser suficiente para acercarnos al diagnóstico. Esto ya junto con el resto de características o manifestaciones que hemos visto, que pues nos van a ser de suma importancia para llegar al diagnóstico y no decir luego si encontramos uno de estos hallazgos en una resonancia, que el paciente haya llegado por otra causa y encontremos edema óseo u osteitis, ya digan como, el paciente tiene espondilitis anquilosante, es necesario el resto, como en todas las otras materias que hemos llevado, pues la historia clínica va a ser de suma importancia. Y recordemos que también, además de, por ejemplo, el dolor de espalda baja, el HLA-B27, que también forma parte de estos criterios diagnósticos, pues va a jugar un papel muy, muy importante
para determinar que la enfermedad esté presente o no. Y ya, la siguiente, por favor. Hola, compañeros, ¿me escuchan? Sí, bastante bien. Sí, sí, te escuchas. Sí, bastante bien. Sí, sí, te escuchas bien. Se me va mucho el internet, entonces si me llego a desconectar momentáneamente, no se preocupen, me vuelvo a conectar. Ok, bien, en esta enfermedad, como en cualquier otra, va a ser necesaria la combinación entre un tratamiento farmacológico y un no farmacológico. El objetivo de este tratamiento va a ser conseguir la remisión de la enfermedad. En caso de que no sea posible eso, reducir al mínimo la actividad inflamatoria para alcanzar así una mejoría, preservar la capacidad funcional, muy importante para nuestros pacientes, con esto mantener una buena calidad de vida y limitar el daño estructural, que lamentablemente, como mencionaba mi compañera, en muchas ocasiones ya se va a detectar la enfermedad en promedio unos 10 años después, cuando ya se tienen algunas manifestaciones pues, muy lamentables para el paciente. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok. Bien, para esta enfermedad vamos a utilizar el BASDAI, que es el índice de actividad de la espondilitis anquilosante, la anterior, por favor. Bien, este va a ser un cuestionario muy fácil de aplicar en nuestra práctica clínica diaria. Por sus siglas en inglés, va a ser el índice de actividad de la enfermedad de espondilitis anquilosante de BAT. Este es un cuestionario desarrollado para medir la actividad de la enfermedad en pacientes que tienen espondilitis anquilosante. Este cuestionario ha demostrado tener muy buena validez y correlación con los reactantes de fase aguda, por ejemplo, con la velocidad de sedimentación globular, incluso con valores de factor de necrosis tumoral alfa. Y al ser preguntas sencillas, puede servirnos mucho en la práctica clínica diaria para ir evaluando cómo va nuestro paciente, si le está funcionando el tratamiento o no. La siguiente, por favor. Se me fue el internet. Bien, el principal medicamento, los principales fármacos para esta patología van a ser los AINES. La anterior, por favor. Ok, María tiene dudas. Perdón, ¿sí están viendo la de AINES? Sí, sí se ve. Sí. Solo que hay una Sí, compañera. Bien, los AINES van a ser el tratamiento de elección para esta patología, puesto que mejoran el dolor espinal, articular, periférico, así como una mejora en la función. Recordemos que esta patología va a tener una afección principalmente axial, y en esto se van a utilizar por lo menos 2 AINES con potencia antiinflamatoria demostrada. Entre los principales AINES que vi que se ocupaban, el principal era el diclofenaco, sin embargo se podían utilizar otros como indomethacina, meloxicam. Sin embargo, entre una evaluación entre los fármacos AINES no se ha demostrado que haya mucha variación entre estos, así que pues podemos ocupar. Tenemos una gama para elegir. En pacientes que tengan manifestaciones gastrointestinales, alguna enfermedad, se van a utilizar de preferencia los fármacos COX-2. ¿Sí me escuchan bien? ¿Hubo un poco de ruido acá? Se corta un poco, pero está bien. Bien, se van a utilizar principalmente con manifestaciones gastrointestinales, los COX-2. Entre los efectos que tienen estos fármacos, recordemos que los principales son los gastrointestinales. Entre los efectos adversos graves, principalmente van a ser estos y van a requerir hospitalización una pequeña parte por dolor gastrointestinal intenso. La sigue, por favor. De que no es ineficaz en este tratamiento, va a ser cuando a los 3 a 4 meses de llevar AINES a dosis máximas toleradas, estos no muestran alguna mejoría en la condición de nuestro paciente. Ahí se va a decir que son ineficaces. Bien, los AINES son muy útiles para el control del dolor y la inflamación. Hay veces en que nuestros pacientes no van a mostrar mejoría en el dolor, entonces vamos a tener que utilizar algunos analgésicos, como el paracetamol o los opiáceos. Entre los principales se encuentran el tramadol, el paracetamol y el metamizol, entre los principales fármacos utilizados para controlar el dolor.
En los pacientes que tengan contraindicación para opiáceos, se recomienda paracetamol a dosis de hasta 3 gramos al día. La siguiente, por favor. Si bien tenemos en cuenta que los AINES van a ser el principal fármaco usado, en algunos estudios se ha dicho que hasta más del 70% de los pacientes con espondilitis anquilosante utilizan por lo menos algún AINE. Este régimen puede ser a demanda del paciente conforme vayamos presentando su situación de salud o ya de forma continuada en un régimen de AINE. Si bien no hay suficientes estudios, algunos han demostrado, sin embargo son pocos aún para tomarlos ya como una evidencia, que la toma continua de AINE puede mostrar una reducción en la población radiográfica. Sin embargo, aún no está totalmente comprobado. En caso de que estos AINES, que son el principal tratamiento de elección, no funcionen, se puede valorar individualmente el uso de metotrexato, así como el uso de sulfasalacina. Sin embargo, en la enfermedad axial no tienen mucho uso, no se ha demostrado ser suficiente. En base a esto se van a utilizar principalmente manifestaciones periféricas. En caso de que no funcione ni con los AINES y tampoco con los fármacos modificadores de la enfermedad, como metotrexato o sulfasalacina, se recurriría a terapia biológica. Esta también se va a llevar a cabo cuando nuestro BASDAI, que es el cuestionario que les mostraba anteriormente, es igual o mayor a 4 puntos. También cuando el volumen de señalización globular está aumentado o estímulos fractantes en fase aguda, se debe recurrir a una terapia biológica. En la guía de práctica clínica del IMSS estaban presentes principalmente el metotrexato y sulfasalacina como los fármacos modificadores de la enfermedad, si bien sabemos que hay otros. Y en la terapia biológica es importante destacar que no todos los fármacos van a ser efectivos, principalmente se ha relacionado con los que están en contra del factor de necrosis tumoral alfa, y los que nos marca nuestra guía es el etanercept, infliximab y adalimumab. Siguiente, por favor. Una tabla muy práctica, y en la cual podemos ver lo que les mencionaba anteriormente, muy importante, que en la artritis periférica podemos utilizar los fármacos modificadores de la enfermedad. Ya en caso de que esto no funcione, podemos recurrir a los biológicos. También algo importante es que cuando tenemos una enfermedad activa, porque recordamos periodos esta enfermedad en que el paciente está bien y otros con mayor actividad de la enfermedad, podemos utilizar los fármacos modificadores como metotrexato. La enfermedad axial va a ser el principal, los AINES. Pueden utilizarse a veces también inyecciones interarticulares de glucocorticoides, como lo hemos visto anteriormente. Y es muy importante la fisioterapia y el ejercicio en estos pacientes, que debe ser ya adaptado a su vida cotidiana. En caso de que no funcione, se va a recurrir a los biológicos. Si bien, como hemos mencionado, son muy efectivos para el dolor y la inflamación, al igual que los glucocorticoides, que son muy efectivos para la inflamación, cabe resaltar que estos no van a mejorar el curso de la enfermedad, simplemente van a disminuir el dolor y la inflamación, pero no van a ayudar para que la enfermedad deje de progresar. También en la endesitis igual vamos a recurrir a los AINES, y se puede recurrir a infiltración también en momentos agudos de la enfermedad y fisioterapia. En la dactilitis también AINES y en determinado momento infiltración. En caso de que estos, como ya mencioné, tengan una duración de alrededor de 3 meses y que se demuestre que han sido ineficaces, pues ya se recurriría al siguiente escalón. Siguiente, por favor. Doctora, ¿sí se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Sí escuchas? Sí, Ah, sí se ok. escucha. Es que no estoy en mi casa, disculpen. Bueno, en el caso de los fármacos, tenemos que la sulfasalacina, pues es un fármaco que pertenece a la familia de las sulfas. Consiste en la sulfapiridina, que está unida a un antiinflamatorio, en este caso puede ser ácido acetilsalicílico. Se encarga de modificar la respuesta del sistema inmunológico y tiene distintos papeles en esta enfermedad debido a que tiene la capacidad de inhibir a los linfocitos. También disminuye la síntesis de factores inflamatorios por linfocitos
actúa en la inhibición y en la absorción de los folatos. También disminuye monocitos, linfocitos, inmunoglobulina sérica, además de inhibir la producción de leucotrienos y disminuir la liberación de histamina. La siguiente, por favor. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Ok, ya. Bueno, acá, en el caso del metrotexato, pues tenemos que este es un análogo de aminopterina y un antagonista de ácido fólico. Su efecto antiinflamatorio está mediado por adenosina y nucleósido de purina endógena. Se encarga de unirse a receptores de adenosina expresados en superficie celular y disminuye la adhesión de leucocitos en trastornos inflamatorios. La que sigue, por favor. Ok, en el caso de la terapia biológica. Bueno, pues la terapia biológica consiste en el uso de agentes anti-TNF-alfa. Esta se usa en aquellos pacientes en los que la enfermedad se encuentra activa, aun si están siguiendo un tratamiento convencional de forma correcta. También en aquellos pacientes en los que el cuestionario de los DAI obtienen una puntuación mayor o igual a 4. Y también en aquellos casos en los que la reactivación de la enfermedad ocurre posterior a la suspensión del uso de los fármacos. La siguiente, por favor. En el caso de fármacos anti-TNFA tenemos al infliximab. Este es un anticuerpo monoclonal anti-TNF-alfa numérico, es derivado de ADN recombinante y está formado por genes de origen humano y murino. La dosis de infliximab es de 3 a 5 miligramos por kilogramo cada 6 a 8 semanas después de una fase inicial de saturación. Su mecanismo de acción, pues, se une al TNF-alfa, lo neutraliza y así interrumpe la cascada de activación de las vías inflamatorias. ¿Sí se escucha? Sí, sí te escuchas, compañera. Doctora, ya nos tenemos que retirar. Bueno, yo tengo otra clase. Ya nos pasamos un minuto. Bueno, en su mañana continúan, por favor, gracias. Gracias, doctora. Gracias. Por ahí van a subir el artículo donde sacaron lo de resonancia, pero también en su libro de Kelly viene sobre el tema. Hasta luego, buena tarde. Gracias, doctora, igualmente.